En 1968, en la provincia de Phuoc Tuy, la jungla no devolvía el eco, sino que absorbía el sonido. Eso era lo que lo hacía peor. Un equipo de reconocimiento SEAL de la Marina, con el distintivo de llamada Sombra 6, había estado operando en las profundidades del territorio controlado por el EBN, Ejército de Vietnam del Norte, durante 48 horas. Se suponía que sería una operación de golpear y desvanecerse, insertarse en silencio, observar el movimiento enemigo a lo largo del corredor Hot Dish y exfiltrar bajo el dosel antes de que nadie supiera que estaban allí. Pero algo salió mal. Un cable trampa de mina Claymore, posiblemente dejado por una unidad del BC, Vietcong, en retirada, inhabilitó a su explorador de retaguardia. La explosión no fue mortal, pero sí lo suficientemente fuerte como para cambiarlo todo. En cuestión de minutos, la jungla se iluminó con movimiento. Las intercepciones de radio insinuaban que el EBN había triangulado su ubicación. A las 15 horas, estaban completamente acorralados. Fuego de armas ligeras desde 3 direcciones y ninguna ruta de escape viable. Para empeorar las cosas, el monzón había llegado antes de tiempo. La visibilidad se desplomó. El apoyo aéreo era imposible. La densa jungla de triple dosel se convirtió en una jaula claustrofóbica sin cielo, sin luz y sin ayuda. Eran 5 hombres, uno herido, 2 de ellos con solo un cargador completo restante, y el EBN ya no estaba tanteando, se estaban preparando para aplastarles. El teniente Dan Kessler, el líder del equipo SEAL, hizo balance. Tenían que resistir toda la noche, sin extracción, sin bengalas, solo las Claymore del perímetro, disciplina y oscuridad. Estaban acostumbrados a ser los cazadores, pero ahora estaban siendo acechados. Lenta, metódicamente, como alguien que rodea a una presa herida. No vamos a salir de esta, susurró el suboficial Cruz, recargando detrás de una retorcida raíz de árbol. Kessler no respondió, porque por una vez, él tampoco estaba seguro. Una lejana ráfaga de fuego de AK crepitó hacia el oeste. Luego el silencio. El tipo de silencio que oprimía las costillas. Entonces llegó el crujido bajo y deliberado de un rifle con silenciador. No era un M16, no era un AK. Era algo más. Algo que no pertenecía a ninguno de los dos bandos. No eran novatos. Sombra 6 estaba compuesto por hombres que ya habían pasado por el fuego más de una vez. El teniente Dan Kessler había liderado más de una docena de incursiones de acción directa a través del delta del Mekong. Hablaba vietnamita con fluidez, podía leer el terreno como un mapa, y tenía fama de moverse más rápido de lo que la mayoría de los equipos podían pensar. Sus hombres lo llamaban calma mortal. No porque careciera de emoción, sino porque bajo el fuego nunca parpadeaba. El suboficial de primera clase, Miguel Cruz, era su segundo, un puertorriqueño enjuto de Brooklyn que había aprendido pronto a desaparecer en callejones antes de hacerlo en la jungla. Cruz era su experto en combate cuerpo a cuerpo, letal, con una ametralladora ligera M3 Grease Gun, e incluso, más letal, con un carabar, machete, cuando el silencio era la orden. El sanitario del hospital, el Doc Riley, tenía el tipo de manos que no temblaban ni siquiera bajo la peor presión. Una vez, había mantenido vivo a un compañero de equipo con un tubo de bolígrafo, una bolsa de plástico y 2 gomas elásticas. La medicina de la jungla era un juego perdido, pero Riley nunca perdía a un hombre sin luchar. Los 2 restantes eran especialistas, Carlson y Henley, más nuevos, más jóvenes, pero duros. El tipo de hombres que no hacían preguntas cuando era hora de moverse, disparar o sangrar. Los SEAL no estaban hechos para la defensa estática. Sus tácticas eran quirúrgicas: insertarse rápido, golpear con precisión, desaparecer en el agua o en la maleza, emboscada, extracción, sabotaje. Esos eran sus ritmos. No mantener un perímetro menguante durante 18 horas sin apoyo, sin luz y con un enemigo que seguía presionando más cerca, en un silencio impaciente. Peor aún, la jungla no era indulgente. El dosel triple significaba que no había sol ni estrellas. La humedad cubría cada superficie, oxidando las armas, empañando la óptica, empapando las botas hasta que la piel se pelaba. El aire se sentía como si tuviera peso. Las señales de radio apenas se mantenían a través del follaje,
y las únicas cosas más fuertes que el fuego de las armas eran los insectos que gritaban a través del calor. Pero esta no era su primera pesadilla. Habían trabajado junto a las tribus Montagnard. Habían solicitado ataques a menos de 50 metros de su propia posición. Habían sido cazados antes por rastreadores del VSE con perros, por francotiradores del EVO-N escondidos en los árboles. Esta vez se sentía simplemente diferente. Cruz lo susurró a las 02:10 horas. No están atacando, no están tanteando, están esperando. Kessler asintió, lo que significa que están confiados. Las Claymore del perímetro permanecieron intactas. Esa era la señal. El EWN no estaba desesperado. Estaban rodeando. Riley atendía lentamente la herida de metralla en la pierna de Carlson, que se estaba hinchando. Aún no había infección, pero el tiempo se estaba agotando. Y con el tiempo, también la moral. Los hombres no estaban aterrorizados, pero tampoco estaban esperanzados. Entonces llegó ese segundo disparo con silenciador, nítido, distante, seguido de un suave golpe sordo. Un cuerpo, no un árbol. Cruz miró a Kessler. Eso no es nuestro. Kessler miró fijamente la oscuridad. No estaba seguro de lo que había ahí fuera, pero lo que fuera, acababa de dispararle a un soldado del EVO-N y no quería ser visto, aproximadamente a 2 clics al oeste, en la maleza retorcida de la provincia de Phuoc Tuy. Una patrulla australiana del SAS, Servicio Aéreo Especial, compuesta por 5 hombres, ya estaba observando la respiración de la jungla. Se habían insertado 3 noches antes bajo la cobertura de la oscuridad, utilizando una zona de aterrizaje sigilosa, conocida solo por ellos, y un piloto de la RAF, que había entrenado con ellos en Borneo. La misión era simple en palabras, imposible en la práctica. Localizar un supuesto rastro logístico del EVN que alimentaba el corredor Hot Dish, mapear el movimiento y desaparecer. El sargento Mick Blue Rowden lideraba la patrulla. Veterano de Borneo, era un hombre que trataba cada hoja como si pudiera gritar. No hablaba mucho, solo señalaba, esperaba y se movía como la niebla. El cabo Smokey Payne era el explorador principal del equipo, un rastreador tan hábil que podía saber si el hombre que había dejado una huella estaba cansado, cojeaba o cargaba peso extra. Decían que una vez siguió al buece a través de un tifón sin perder el rastro. El señalizador, Terry Sparks Henderson, mantenía las comunicaciones ajustadas. Ráfagas de baja potencia solo al amanecer y al anochecer. Su equipo había sido modificado con filtros de campaña ajustados para evitar la triangulación enemiga. No había transmitido en 36 horas, según el protocolo, pero estaba escuchando. Y lo que escuchó justo antes del amanecer no era la jungla. Ráfagas encriptadas, débiles, pero claras. Americanas. Alguien en una frecuencia de emergencia, de corto alcance, con un ritmo de pánico. No se daba la ubicación, pero era suficiente para saber que alguien estaba en serios problemas. Rowden hizo la señal de alto. La patrulla se hundió en el follaje, invisible. No se movieron rápido. No lo necesitaban. La doctrina del SAS no se trataba de correr para salvar el día. Se trataba de leer la tierra hasta que te lo dijera todo. Payne encontró el rastro primero. Huellas de botas débiles que se movían hacia el este. Luego, dando vueltas erráticamente. No eran del EWN ni de lugareños. Eran botas de combate americanas. Un grupo pequeño, probablemente de reconocimiento. Luego vino otra cosa. Huellas del EWN que los acechaban. Múltiples pares, con mucho espacio entre ellas. Un patrón de cerco. Los SEAL no solo estaban siendo seguidos, estaban siendo pastoreados. Rowden desplegó el mapa. Si los americanos seguían moviéndose hacia el este, quedarían acorralados en un barranco estrecho, rodeado de vegetación alta. Una clásica zona de muerte, una emboscada de manual del EVN, y ya estaban a mitad de camino. Nadie dijo una palabra. Rowden golpeó suavemente su M16 con silenciador y luego señaló hacia el noreste. Payne sonrió. Vamos a arruinar la emboscada de alguien. Para las 04:30 horas ya estaban en posición.
observando cómo los emboscadores se preparaban para abalanzarse. Los australianos no hablaban, no respiraban, simplemente esperaron el momento en que la jungla les susurrara de vuelta. Entonces Rowden levantó su rifle y disparó un solo tiro. Y todo cambió. El comandante del pelotón del EBN se agachó bajo una vid retorcida, escaneando la línea de árboles. Sus hombres estaban en posición. 30 combatientes formando una amplia media luna dirigida al barranco, donde los SEAL americanos estaban inmovilizados. Habían maniobrado sin fallas, siguiendo huellas de botas y casquillos de bala, manteniéndose siempre lo suficientemente lejos para evitar alertar a la presa. Esperaba el contacto dentro de una hora, pero entonces uno de sus exploradores de flanco no se reportó. Fue sutil, sin llamadas, solo silencio, una ondulación en la rutina. Luego, otro hombre se desvaneció. Sin disparos, sin gritos, solo 2 hombres desaparecidos como si la propia jungla los hubiera consumido. Ordenó un barrido. 5 soldados se movieron hacia el borde occidental de su formación para investigar. Solo 3 regresaron, visiblemente conmocionados. Uno de ellos sangraba por un corte a través de su hombro. Balbuceó algo sobre soldados extranjeros, pero no pudo describir lo que vio. Le faltaba su rifle, y sus manos temblaban. El comandante aún no lo entendía, pero sus cazadores ya no eran los únicos depredadores en el bosque. Mientras tanto, en una cresta baja, cubierta de bambú y niebla, el sargento Rowden hizo una seña silenciosa. 2 dedos. Luego un rápido punto hacia la izquierda. Smokey Payne se desvaneció en el verde. Ya se había ido antes de que las hojas terminaran de balancearse. Debajo de ellos, la media luna del EBN estaba comenzando a colapsar hacia adentro, pero su formación ahora tenía un agujero, un punto ciego lo suficientemente ancho para que los fantasmas se deslizaran. Los australianos no estaban tratando de rescatar a los SEAL directamente. Todavía no. Eso arriesgaría la detección y comprometería toda la ventaja. No. Lo que estaban haciendo era más preciso, más desconcertante. Estaban sacando piezas de la formación del EBN como un cirujano extirpando tumores. En silencio, limpiamente, sin previo aviso. Un disparo con silenciador aquí, un cable trampa movido ligeramente para que el enemigo caminara hacia sus propias trampas. Minas Claymore, reorientadas, sonidos de movimiento imitados en el flanco opuesto para desviar la atención de donde realmente estaban. Era sabotaje en la jungla, guerra psicológica a 2 metros de distancia. Para las 06:30 horas, el comandante del EBN estaba empezando a sentirlo. Una presencia invisible que los acechaba. Sus hombres susurraban nerviosamente. Se suponía que estaban cazando americanos, pero ahora alguien los estaba cazando a ellos. Algo que no hacía ruido, no dejaba huellas y no seguía las reglas. Un soldado encontró un rastro de sangre que conducía a un matorral y lo siguió. Nunca salió. El comandante ordenó un alto. Su perímetro comenzó a cerrarse alrededor del barranco. Más rápido ahora, más desesperado. Si podían aplastar a los SEAL antes de que esta amenaza invisible los desentrañara, la misión aún podría tener éxito. Pero en lo alto de la línea de árboles, Rowden revisó su reloj. Hizo un gesto de asentimiento. Era casi la hora. El flanco izquierdo del EBN explotó en una ráfaga de fuego verde y metralla. 6 minas Claymore, preparadas en un arco cerrado, detonaron a mano desde una cresta a solo 20 metros de distancia. La explosión cortó los árboles como un machete a través de la lona. Le siguieron gritos, y luego el silencio de nuevo. Rowden dio un silbido agudo a través de sus dientes, apenas audible, pero suficiente. Smokey Payne disparó 2 rondas con silenciador en rápida sucesión, ambas impactando a un radiooperador del EBN que intentaba restablecer el contacto en el borde sur. Sparks Henderson transmitió una palabra por las comunicaciones. Phoenix. Era la señal que los SEAL habían estado esperando. Inmovilizados en un parche hundido del terreno, ahogado por el bambú y los zarzales, los 6 Navy SEAL habían estado intercambiando fuego esporádico con los exploradores de vanguardia del EBN durante toda la noche. La munición escaseaba. No había evacuación médica ni artillería, solo la esperanza de que alguien, cualquiera, hubiera escuchado su transmisión anterior.
Cuando las Claymore impactaron, fue como si la propia jungla hubiera abierto fuego. El teniente Tom Tex Ramírez, el líder del equipo SEAL, reconoció al instante la táctica. Eso no era doctrina americana, eso era trabajo fantasma, australiano. No perdió el tiempo. Están golpeando su flanco. ¡Muévanse! Los SEAL rompieron la cobertura con violencia calculada. 2 granadas hacia adelante, luego una vigilancia por saltos a través del barranco, fuego de supresión ajustado y controlado. No se estaban retirando, estaban pivotando. El EBN, atrapado entre las 2 mandíbulas de una trampa que no sabían que existía, rompió la formación. Algunos dispararon salvajemente contra los árboles. Otros se tiraron al suelo, inseguros de dónde venía la amenaza. Su comandante intentó reagruparse, gritando órdenes, pero su voz se perdió en el caos. Él nunca había entrenado para esto. Un enemigo que no podían ver, que golpeaba sin previo aviso y desaparecía sin dejar rastro. En la cresta, la patrulla de Rowden avanzó con precisión glacial. No iban a unirse a los SEAL todavía. Estaban moldeando el campo de batalla. Payne derribó a otro enemigo a través de la mira de su M16 SBR. Un solo disparo al centro de la masa, sin movimientos desperdiciados. Henderson rastreó el parloteo de radio del EBN con oídos entrenados, notando qué frecuencias se silenciaban. Abajo, los SEAL atravesaron el borde colapsante de la red de emboscada del EBN. Uno de ellos recibió un disparo en el hombro. Otro, el Doc Lacey, lo arrastró a la cobertura y aplicó un vendaje de campaña bajo fuego sin decir una palabra. Luego vino el momento que lo cambió todo. 2 escuadrones del EBN intentaron reagruparse cerca de una trinchera de troncos caídos, donde los australianos habían preparado otra sorpresa. Una línea de Claymore encadenadas en serie, disparadas simultáneamente, seguidas de 5 segundos de fuego de rifle SAS de precisión. Cuando terminó, no hubo contrafuego, solo el olor a cordita, y de nuevo, el silencio de la jungla. Los supervivientes del EBN se dispersaron. Por primera vez desde el amanecer, el enemigo no estaba cazando, estaba huyendo. Para las 07:30 horas, la formación del EBN ya no era una fuerza organizada. Era una masa astillada de hombres dispersos, algunos arrastrando heridos, otros moviéndose en direcciones caóticas. Se había visto a su comandante arrastrándose a un barranco después de la segunda detonación de Claymore. Estuviera vivo o muerto, no importaba. La trampa ya se estaba cerrando. El teniente SEAL Tex Ramírez sabía que la ventana estaba abierta, pero no permanecería así por mucho tiempo. La jungla tenía un ritmo, y los refuerzos del EBN podrían llegar en 1 hora, si alguna transmisión se hubiera comunicado. Apretó el botón de su radio, con la batería baja, y dio la señal. 6 out moving north, fire shadow behind. 6 fuera moviéndose al norte, fuego sombra detrás. No era código estándar, pero los australianos lo entendieron. El sargento Rowden asintió. Sparks Henderson ajustó la antena direccional e hizo clic en su micrófono. Hawk, confirmed covering shadow. Halcón, confirmado cubriendo sombra. Mientras los SEAL se movían, el hombre herido apoyado entre 2 compañeros de equipo, la patrulla SAS, se desplazó lateralmente. Su misión había evolucionado de la interrupción al apoyo de extracción. Smokey Payne y Tom Dog Lawton establecieron un nuevo punto de emboscada, a 200 metros detrás del camino proyectado de los SEAL. Nada sofisticado, solo minas en el lugar correcto, rifles apuntados a probables líneas de persecución y un silencio tan profundo que podía congelar un latido. La jungla comenzó a cerrarse de nuevo. Las enredaderas permanecieron quietas. Los pájaros regresaron, pero los SAS no. Se movieron como parte de la maleza. Los SEAL estaban maltrechos, con pocas municiones. Un hombre sangrando y otro cojeando por una caída, pero se movían rápido. Ramírez confiaba en que quienquiera que estuviera ahí afuera les estaba cubriendo las espaldas, incluso si nunca los había visto. «Fantasmas», murmuró uno de sus hombres. «Malditos fantasmas de la jungla». No estaba lejos de la verdad. A las 08:02 horas, la primera unidad de retaguardia del EBN intentó la persecución.
Un escuadrón de 8 hombres, todavía conmocionado, pero decidido, siguió el rastro roto a través de la maleza. Nunca vieron lo que les golpeó. 6 explosiones en secuencia que resonaron como truenos distantes. Un disparo final sonó, nítido y preciso, de nuevo Payne, terminando limpiamente con el último hombre. Cuando los SEAL llegaron a la zona de aterrizaje, LZ, un claro apenas lo suficientemente grande para un Huey, el sol estaba lanzando haces de luz a través del dosel. El whoop whoop de los rotores señalaba la salvación. El polvo se levantó. Ramírez agitó humo verde. Detrás de él, 3 de sus hombres mantenían posiciones defensivas. Los heridos ya estaban siendo izados. Mientras el último SEAL subía a bordo, se giró para mirar hacia la línea de árboles. No vio nada, solo hojas, sombra y silencio. Pero en lo profundo de esa jungla, la patrulla SAS observaba, inmóvil, invisible. Misión cumplida. No subieron al Huey. Se fundieron de nuevo en el verde, porque su trabajo no era el rescate, sino la caza. Parte 10. Consecuencias y legado. Cuando el Huey aterrizó en la base de operaciones avanzada, los Navy SEAL parecían haber salido arrastrándose de una pesadilla, cubiertos de barro, sangrando, funcionando con adrenalina y en silencio. Los médicos se apresuraron. Los heridos fueron atendidos primero. Pero mientras la camilla pasaba por la tienda de triaje, el teniente Tex Ramírez no estaba pensando en la pérdida de sangre, sino en los fantasmas. La sesión informativa posterior a la acción comenzó esa tarde en una sala de chapa ondulada, iluminada por una sola bombilla colgante. Un oficial de inteligencia estadounidense, con un portapapeles en la mano, hizo la primera pregunta. ¿Cómo rompieron el contacto? Ramírez se inclinó hacia adelante. No lo hicimos, dijo. Los australianos lo hicieron. No pasó mucho tiempo antes de que llegara un enlace del escuadrón CAS australiano. El capitán Jim Cobra Warren. Parecía más un ranchero de ganado que un comando. Botas polvorientas, ojos tranquilos, sin insignias de rango visibles. No se presentó con un título, solo dijo: me alegra que sus chicos hayan salido. Hablemos de lo que vieron. Los SEAL tenían preguntas, por supuesto. ¿Quién puso las Claymore? ¿Cuánto tiempo habían estado siguiendo a la unidad del EUN? ¿Cómo demonios se movieron tan cerca sin ser escuchados? Warren respondió a algunas. Otras las dejó en el aire. Estábamos operando al norte de su última posición conocida, dijo. Escuchamos su informe de contacto, decidimos seguir la acción y preparamos algunas sorpresas. Ramírez asintió lentamente. Nos salvaron la vida. Warren no sonrió. No fue caridad. Esa unidad del EBN también estaba en nuestros libros. Simplemente se interpusieron en su camino. Aún así, ahora existía un respeto mutuo, un vínculo tácito entre los dos equipos forjado no a través de la doctrina, sino a través de la experiencia compartida en el crisol verde de Vietnam. Un SEAL, el Doc Lacey, lo expresó mejor. Nunca he visto a hombres moverse así, como si la jungla les permitiera pasar. Los australianos no operaban como los SEAL. No dependían de la potencia de fuego o del movimiento brutal. Dependían de la ausencia, de ser invisibles, inaudibles, irrastreables. Su guerra se libraba en susurros y huellas, no en explosiones y líneas de escaramuza. Lo que los SEAL aprendieron durante esa sesión informativa cambiaría la forma en que algunos de ellos luchaban. Comenzaron a solicitar operaciones conjuntas. Algunos incluso pidieron entrenar con los australianos, y con el tiempo, algunas de esas solicitudes fueron aprobadas. La lección era clara. En una guerra donde la fuerza abrumadora a menudo no lograba inmovilizar a un enemigo fluido, la precisión, la paciencia y el silencio tenían un poder real. Los SEAL volaron. Los australianos se fundieron de nuevo. Oficialmente, fue un enfrentamiento menor, un breve contacto, ninguna baja amiga, una compañía del EUN interrumpida, una extracción completada. Pero dentro del mundo estrechamente unido de las operaciones especiales, ese rescate de febrero se extendió mucho más que cualquier recuento de cuerpos. En cuestión de semanas, comenzaron a circular informes informales entre los grupos de fuerzas especiales estadounidenses
que operaban desde Da Nang, Nha Trang y Phu Bai. Los australianos sacaron fantasmas de la jungla, escribió un SEAL en su memorando posterior a la acción. No hablaron, no se mostraron, simplemente golpearon como el viento a través de los árboles. Años más tarde, los instructores SEAL comenzaron a integrar segmentos de la doctrina australiana en los módulos de guerra en la jungla. Técnicas de rastreo, contrarrastreo, patrullaje de baja firma, incluso el valor psicológico de nunca ser vistos. Y quizás el legado más duradero provino del enemigo. Documentos capturados del EBN meses después revelaron un cambio de tono. Las boinas negras australianas no son como otras unidades extranjeras, decía un informe de campo. Observan durante días, golpean solo cuando no son vistos. No los subestimen. Ese miedo, la interrupción psicológica, era el objetivo. Para el SAS australiano, la operación fue solo otra marca en un borroso registro de patrulla. No se solicitaron medallas ni se presentó ninguna felicitación oficial. La jungla no necesitaba papeleo. En Nui Dat, los hombres del SAS limpiaron sus rifles, quemaron su basura y se prepararon para la próxima inserción. Habían llegado nuevas órdenes. Otra unidad iba a salir. Y alguien tenía que mapear las rutas enemigas al norte de Horseshoe. La misma jungla, el mismo silencio. Pero en algún lugar de ese silencio, ahora estaba el eco de un rescate. Uno que cambió la forma en que se movían las sombras y cómo se librarían las guerras futuras.